Bueno, una de las terapias de la tercera generación, entre las más importantes, las más utilizadas y las que más ha revolucionado esto, es la terapia de aceptación y compromiso, la ACT. El aspecto clave del enfoque contextual en la ACT está en la identificación y desmantelamiento del contexto social verbal en el que ocurren los problemas. Este contexto consta de cuatro claves: la explicación, el control, la literalidad y la evaluación. El contexto de la explicación es un contexto fundamental en nuestra cultura, de modo que resulta difícil darse cuenta de los problemas que encierra. El error consiste en considerar que la conducta es función de los pensamientos y sentimientos, los cuales aparecen y causan lo que la persona hace o deja de hacer. Desde la perspectiva de la ACT, no es necesario ni siempre van unidos pensamientos y sentimientos, y la acción manifiesta. El contexto del control, en consonancia con el contexto explicativo, mantiene que cualquier intento de modificar la conducta debe hacerse mediante el cambio de sus presuntas causas, de los pensamientos y de los sentimientos propios. Desde el punto de vista del ACT, los acontecimientos privados sirven de variables controladoras, no porque necesariamente controlen la conducta, sino porque existen en contextos verbales sociales que establecen esta relación. El resultado final es que las personas y algunas orientaciones terapéuticas, como la terapia de la reestructuración cognitiva, intentan evitar o manipular acontecimientos privados, emociones y pensamientos, en vez de controlar y modificar el contexto que mantiene y hace posible esta conexión. El contexto de la literalidad se refiere a la idea de que, debido a la transferencia de funciones en el control verbal, se establece una equivalencia funcional entre las convenciones verbales y contingencias efectivas, de modo que las palabras se confunden con los hechos que describen. Por ejemplo, la persona que tiene un pensamiento cuyo contenido es hacer algo malo, se percibe a sí mismo como un ser malo, y no en la situación de persona que tiene el pensamiento de hacer una maldad. El contexto de la evaluación es en la incorporación de un valor, ya sea bueno o malo, a lo que uno hace o no hace. Este valor se impone objetivamente como si fuera inherente a la conducta, de modo que las personas terminan por hacer cosas que son buenas o malas sin darse cuenta de que hacen cosas, y estas son valoradas como buenas o malas. Dicho de otra forma, las cosas son lo que son y el valor les viene añadido. Puesto que el contexto verbal en que ocurren los problemas es envolvente, la ayuda terapéutica pasa por alguna forma de desmantelamiento. Se trataría de desmantelar el contexto haciendo que se produzca un distanciamiento que sitúa al individuo en otra perspectiva respecto a sus problemas. Se trataría de un distanciamiento comprensivo, no de una negación, evitación o reestructuración cognitiva. El distanciamiento contemplado en la ACT implicaría una aceptación responsable en el doble sentido de asumir la responsabilidad de responder y de capacitarse para responder. Los procedimientos para conseguir tales metas y, en definitiva, para la promoción del distanciamiento se vale del uso de metáforas, de ejercicios para el cambio de perspectiva, del desenmascaramiento de la emoción y de reglas autodestructivas, y de otros ejercicios presididos por la primacía de la experiencia y la aceptación junto con el cambio. Entre los pasos para la aplicación, formalmente se delimitan en 6 fases en el desarrollo de esta terapia. Cada fase tiene unos objetivos, estrategias o intervenciones propias. En la fase 1 se trata de promover un estado de desesperanza creativa que pretende romper los repertorios de evitación que el paciente lleva tiempo aplicando para solucionar el problema y que constituyen parte del mantenimiento de ese mismo problema. En consonancia con esta meta, el terapeuta no responde a la lógica del paciente, que pide que le quite el problema, y además le hace ver que no puede quitarle el problema. Esto produce una cierta frustración que es pretendida por el terapeuta para hacerle ver al paciente que las soluciones convencionales no funcionan y que es preciso abordar el tema desde otra perspectiva. En la fase 2 se trata de hacer ver que el intento de controlar los pensamientos y sentimientos es parte del problema y no la solución. El terapeuta ha de moldear esta aproximación al problema para que el paciente deje de hacer lo que hacía hasta ese momento, porque no le ha resuelto el problema y porque ese intento de control forma parte del problema. En la fase 3 se trata de desactivar la fusión entre la persona y su conducta. Se trataría de situarse en perspectiva respecto a uno mismo y no poder distinguir entre lo que hago y vivo como participante y lo que veo como observador, de lo que yo hago y vivo. En esta fase, en que se trata de ir construyendo la aceptación, se pretende desmantelar el lenguaje, las funciones del lenguaje y su relación con las emociones o los recuerdos del paciente. Este se define como un proceso de desliteralización del propio lenguaje y trata de proponer como alternativa la evitación, la aceptación psicológica.
Y en la fase 4 se trata de distinguir ahora entre el yo como contexto y el yo como contenido. Se trata de situar verbalmente el yo personal, que se va construyendo, diferenciándolo de las emociones, pensamientos o recuerdos. Se trata de abandonar la lucha contra los pensamientos y sentimientos y centrarse en el desmantelamiento de ciertas construcciones verbales que llevan aparejadas tramas envolventes propias del contexto social verbal. En la fase 5 es llegar al valor como elección. Se trata de analizar los valores del paciente, los fundamentos desde los que actúa y también las bases verbales sobre las que se asientan esos valores, y a partir de ello escoger y valorar una dirección propia. Y por último, en la fase 6 es establecer valores, metas y comprometerse a actuar. Se trataría de hacer copartícipe al paciente en la responsabilidad de solucionar sus problemas, descubriendo valores y metas y comprometiéndose a la acción. Este objetivo se pretende no a través de instrucciones directas, sino valorando las conclusiones y las decisiones a las que llega el paciente al final de la terapia.